Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de RD vamos a ver el tema de conectores temporales de evidencia, de ejemplificación y de conclusión. Vamos a comenzar viendo los conectores temporales. Los conectores temporales son aquellos que enlazan ideas en base a nociones de tiempo. Entre estos conectores tenemos en primer lugar, al mismo tiempo, en la actualidad, luego, posteriormente y finalmente. Como pueden ustedes notar, todos ellos tienen que ver con el tiempo. Este, por ejemplo, de aquí comúnmente va empezando un texto. Y como es lógico, este de acá va al final. Este de aquí también suele ir, por ejemplo, en la parte inicial, ¿no? Para luego compararlo con una época más reciente. Entonces, cada uno se caracteriza por tener una ubicación casi definida. Aquí les he puesto un texto en el que he usado 4 de ellos para que puedan ustedes ver cómo se usan y generalmente dónde están ubicados, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos empezando con este conector de acá. En la actualidad, como hace un momento te mencionaba, este de aquí suele ir empezando un texto. Muchas personas se han vuelto dependientes del celular. Aquí estoy utilizando el en primer lugar, porque es el primer elemento que voy a mencionar como causa de lo que he dicho antes, ¿no? En primer lugar, porque sienten la necesidad de estar conectados todo el tiempo. Son activos entusiastas de las redes sociales. Luego, luego, estoy colocándolo al medio. En el mayor de los casos va en la parte del medio porque casi siempre va después de que tú mencionas el primer elemento. Luego, porque en ese pequeño aparato cabe el mundo entero, el cual podemos apreciar a través de informaciones que se actualizan de manera constante. Y en esta parte de aquí estoy colocándole finalmente. Finalmente, porque dicho adelanto tecnológico nos ha creado la falsa idea de que sin él no seríamos más que unos desterrados en un mundo hiperconectado. Entonces, los conectores temporales básicamente se caracterizan porque acostumbran a tener una ubicación casi fija, aunque tampoco es tajante, ¿no? Y en segundo lugar, también se caracterizan, como ustedes pueden notar, por estar acompañado por una coma que va después. Siempre se debe colocar una coma después de que uses algún conector de este tipo. Veamos ahora los llamados conectores de evidencia. Los conectores de evidencia son aquellos que enfatizan de un modo más exacto lo que tú has dicho antes. Y son los siguientes: el obviamente, naturalmente, lógicamente, comúnmente, por supuesto y sin lugar a dudas. Este tipo de conectores básicamente te ayudan a poder dejar por sentado algo que se supone que va a pasar, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú digas, este delincuente es el hijo del juez. Obviamente va a quedar en libertad, ¿no? Porque tú estás dando por sentado de que como su papá es un juez, entonces lo más lógico es que lo deje libre, ¿no? Que tampoco es una conclusión tajante, pero es lo más lógico, lo que se espera más. Entonces, para ese tipo de ideas, te son útiles estos conectores de acá. Del mismo modo, aquí te he puesto un ejemplo pequeño donde he utilizado 3 de ellos y estamos arrancando con este de aquí. Sin lugar a dudas, hoy vivimos en un mundo de cambios constantes. Lo que hoy es una moda, mañana pasará a convertirse en algo obsoleto.
Por supuesto, la gran mayoría de personas se adapta fácilmente a dichos cambios. Están incluso pendientes del último adelanto tecnológico para deshacerse del que tienen y adquirir el más moderno. Otros nos mantenemos al margen de dicho proceso. Obviamente o lógicamente, no gustamos e incluso detestamos el afán de novedad. Entonces, este tipo de conectores, como su mismo nombre lo indica, te evidencia algo que se supone pasa o va a pasar. Es por eso que se llaman así. Y también están acompañados por una coma que va después, porque no se pueden leer de corrido. Pasemos ahora a ver los llamados conectores de ejemplificación. Los conectores de ejemplificación, como su mismo nombre lo indica, son aquellos que te dan un ejemplo de algo que tú has mencionado anteriormente. Aquí hay varios. Está el por ejemplo, que es el más utilizado, a modo de ejemplo, que es casi lo mismo, es decir, dicho de otro modo, verbigracia, que significa lo mismo que por ejemplo, solo que este ya cada vez está cayendo más en desuso, pero es lo mismo que por ejemplo. En otras palabras, tal como en el caso de. Solamente una acotación. Cuando tú uses el es decir y el dicho de otro modo, estos dos se utilizan cuando tú deseas explicar algo de un modo más claro, a diferencia de como se ha dicho antes. Por ejemplo, ¿no? Imagina que yo te digo, nosotros somos Homo sapiens sapiens. Es decir, dicho de otro modo, seres racionales, seres que saben. O sea, estás explicando en este caso una terminología que para muchas personas puede resultar desconocida, utilizando palabras más sencillas. Así que estos dos concíbanlo de ese modo. Y recuerda que verbigracia significa lo mismo que por ejemplo. Veamos el ejemplito que te he puesto acá. Antiguamente las guerras tenían una base territorial. Dicho de otro modo, ¿no? Para los que no entienden esto, ¿no? Dicho de otro modo, coma, un país necesitaba invadir a otro para apoderarse de sus recursos. Por ejemplo, si pensamos en las dos guerras mundiales, notamos que al final el único objetivo fue hacerse de mercados que sumaran a las arcas de los países vencedores, como en el caso de Alemania, que por mucho tiempo estuvo repartida entre las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dense cuenta también que, a diferencia de este último, ¿no? Todos los demás necesitan una coma después, menos este que se lee de corrido. Por último, vamos a ver los conectores de conclusión, que como su mismo nombre lo indica, te permiten presentar una conclusión de algo que tú hayas mencionado antes, ¿no? Es como que, por ejemplo, te diga, eh, esos padres se molestaron con todos sus hijos. En conclusión, nadie saldrá a jugar, ¿no? O sea, te permite concluir una idea de algo que tú has mencionado antes. Y lo que tú mencionas antes es como si fuera una causa también, o un porqué. El más conocido es en conclusión, tenemos también el en resumen, en suma, por todo lo dicho, por lo tanto, que también es muy usado, y por ende. También está el por eso, aunque no lo he colocado aquí. Veamos un ejemplo donde he utilizado dos. Hoy en día los jóvenes valoran más las carreras que les permiten obtener dinero en abundancia. Por lo tanto, y aquí presentas una conclusión,
Muchos se inclinan, aun cuando no vaya de la mano con sus vocaciones, a estudiar medicina, derecho o arquitectura. Son pocos los que se atreven hoy en día a seguir una carrera de humanidades, pues no hay ninguna oportunidad de convertirte en millonario si te abocas a ellas. En conclusión, vivimos en un mundo en el que el dinero ha ocupado el podio y se coloca incluso por encima de lo humano. Y también fíjense que son conectores que necesitan una coma después. Bueno, chicos, acabamos en esta parte de aquí y exactizamos más el tema por Zoom. Y les estoy enviando una ficha, así que no lo olviden, por favor, reenviarla. Gracias, cuídense mucho.